Sube el paro en más de 10.000 personas cuando baja en España. Es un mal dato sin paliativos, con 1.079.000 desempleados andaluces que sufren un drama insoportable. Dicho esto, sin querer poner paños calientes, pero para que ustedes saquen sus propias conclusiones. En todos los sectores económicos baja el paro en Andalucía, salvo en el campo, al coincidir con el final de las campañas agrícolas. Hay 4.500 afiliados más a la Seguridad Social y hay 47.000 parados menos que hace un año, séptimo mes consecutivo en la que baja la tasa interanual. Con todo, insistimos, sube el paro y se precisa, como reclama la Junta, un plan especial de empleo del Gobierno central para Andalucía y medidas de incentivos al crecimiento, como piden las cooperativas andaluzas. Es el titular de portada en una noche en la que recibimos a un nombre propio de la lucha contra la pobreza, a una de las cabezas visibles de la Fundación Vicente Ferrer, pionera en el proceso de transformación de una de las zonas más pobres y necesitadas de la India. Fundación, por cierto, que inaugura mañana nueva sede en Andalucía, Ceuta y Melilla, concretamente en la ciudad de Sevilla. Con Jordi Folgado Ferrer, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. Andalucía cierra marzo con 10.060 parados más. Sube casi un 1%, un 0,94 si se compara con el mes de febrero. Ya hay 1.079.454 desempleados en Andalucía. Un crecimiento que se debe en gran parte a la caída del empleo en el campo, siendo Jaén la provincia con mayor subida, 8.776 parados más. La subida se produce en la agricultura con motivo de la finalización de las campañas agrícolas y en las personas sin empleo anterior, mientras desciende en el resto de sectores, también en la construcción, con 3.500 desempleados menos. Reacciones. En primer lugar, La Voz para los andaluces. Pues llevo cerca de 5 años. En el paro. Vamos, he trabajado meses, pasar ayuda y eso, pero vamos que la cosa está fatal. Tengo una niña pequeña y vengo aquí a ver si me da algún tipo de ayuda, pero nada, no me dan nada. Yo he estado 8 años de guarda, de vigilante, y se ha acabado el trabajo ya. Sí, una hora para buscar. Ojo, la situación para buscar trabajo con la edad que nosotros tenemos ya muy difícil. Complicado. 6 años, llevo 6 años en el sector este. Y yo veo las cosas muy complicadas para encontrar trabajo. Porque si no encuentran los muchachos nuevos, con 25 años, por los otros. Yo tengo 53 años, pues más difícil, ¿no? Los sindicatos claman al cielo. La Confederación de Empresarios sostiene que no es un mal dato, no es tan malo, porque han acabado, dice, las campañas agrícolas. Y CEPES, la patronal de la economía social, pide políticas de estímulos al crecimiento. La Junta pone el acento en que el paro baja por séptimo mes consecutivo en la tasa interanual. Y la presidenta, quien vaticinó un cambio de ciclo en marzo, que no se ha confirmado, califica de malos estos datos e insiste en demandar al Gobierno central un plan extraordinario de empleo. Los datos han sido malos. Creo que la cifra es evidente. Como consecuencia fundamentalmente de la agricultura han acabado las cosechas y los datos están ahí. Se ha creado empleo en Andalucía, se ha aumentado el número de afiliación a la Seguridad Social, pero el dato es malo, hay que decirlo sin paliativo. Tenemos que seguir trabajando. Yo creo que los indicadores dicen que la tendencia en los próximos meses va a ser buena, pero hay una realidad, que cuando Andalucía cumple con el objetivo de déficit hace lo que tiene que hacer, pero cuando le pide al Gobierno de España que necesita un plan extraordinario de empleo para Andalucía es por algo, y los datos están ahí. Entonces yo espero que, igual que nosotros cumplimos y ayudamos a España en nuestras obligaciones, también el Gobierno de España ayude a Andalucía y ponga ese plan extraordinario de empleo que en estos momentos necesitamos. Lectura bien dispar del Partido Popular Andaluz. Su presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, lamenta que frente a la bajada nacional suban a Andalucía por la parálisis de la Junta. Hemos hecho un balance y lo digo y lo lamento enormemente, de que por mucho que uno busca en estos 2 años de iniciativa política de este Gobierno de Partido Socialista y de Izquierda Unida, de segunda y tercera fuerza, no hemos encontrado en estos 2 años ninguna iniciativa desde el punto de vista político que haya contribuido a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos andaluces. Seguimos con los mismos problemas que teníamos hace 2 años, exactamente los mismos problemas. Seguimos con una tasa de desempleo brutal,
Mientras tanto, hay preocupación en un sector estratégico para Andalucía. El sector olivarero andaluz está pendiente ante la amenaza de que de Oleo, el gigante de la comercialización del aceite de oliva, en el que se integra, por ejemplo, hojiblanca, pueda caer en manos extranjeras. El Gobierno central intenta evitar su venta a fondos de inversión con capital italiano. El Gobierno lo que quiere es, en primer lugar, que Deolio no se desmembre. Deolio tiene en este momento entre sus activos marcas muy importantes como Bertolli y Carapelli, que le abren las puertas del mercado norteamericano, que es un mercado de alto valor añadido, y la preocupación del Gobierno es que en nuestro país hemos desarrollado un cultivo muy eficiente del olivar. Vamos a tener capacidad de producción de cerca de 2 millones de toneladas y tenemos que situarlas en el mercado nacional y en el mercado de exportación. El Parlamento reacciona ante la orden de la jueza Alaya de ordenar investigar la Comisión de Hacienda de la Cámara Autonómica. El presidente del Parlamento, Manuel Gracia, eleva una queja al Poder Judicial contra Alaya al entender los servicios jurídicos del Parlamento, que ha lesionado gravemente las funciones de los diputados, la separación de poderes y la inviolabilidad de la Cámara. Los autos de la jueza del juzgado número 6 de Sevilla ponen en cuestión el trabajo del Parlamento. Se afirma en ellos que se quiere investigar la actuación del Parlamento de Andalucía y un juez no puede investigar el trabajo del Parlamento en el marco de un procedimiento penal. La actuación del juzgado de instrucción número 6 arroja inconscientemente una sombra de sospecha sobre el Parlamento de Andalucía ante la que no podemos guardar silencio. Así lo han informado los servicios jurídicos de la Cámara y, por lo tanto, eso justifica la presentación de esta queja. Además, los servicios jurídicos del Parlamento anuncian y advierten, sin mencionar su nombre, que cabría denunciar ante la Fiscalía a la jueza Alaya por haber ordenado investigar un órgano del Parlamento andaluz, a la Comisión de Hacienda. Dicen textualmente que cabría poner los hechos denunciados ante el Consejo General del Poder Judicial en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para defender la legalidad vigente y al propio Parlamento. Una cuestión más sobre los ERE. Será legal, pero la siguiente noticia, cuando menos, cuesta trabajo digerirla. El TSJA ordena que sea readmitido y se le abonen todas las mensualidades pendientes al exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, el principal imputado en la macrocausa de los ERES. Las reacciones han sido de estupefacción y enfado. Los servicios jurídicos de la Junta estudian este fallo, que lamenta el vicepresidente Diego Valderas y considera una tomadura de pelo el PSOE andaluz. Y dos cosas más en el sumario de esta noche. El gobierno británico ha convocado al embajador español en Londres, Federico Trillo, para transmitirle su grave preocupación por la supuesta incursión de un barco español de investigación oceanográfica acompañado por una patrulla de la Guardia Civil en aguas de Gibraltar. Sin embargo, la Asociación Ecologista Verde Mar denunciará ante el Reino Unido, ante la Unión Europea, a las autoridades de Gibraltar, que ayer tarde impidieron, dicen, trabajar este buque que se encontraba a 3 millas náuticas alrededor del Peñón, que Reino Unido considera suyas, aunque España no lo reconoce así. Y en Sevilla, para concluir, el expresidente del Gobierno, Felipe González, se ha mostrado pesimista sobre la posibilidad de exportar al ámbito nacional el Gobierno de coalición entre PSOE e Izquierda Unida en la Junta. Solo es posible, dice, si, como en Andalucía, se abandonan las utopías regresivas, en alusión a Izquierda Unida. Palabras de Felipe González en el Foro Yolí. Con el discurso que oigo de los dirigentes a nivel nacional, no creo, si me atengo a ese discurso, viable un gobierno de coalición a nivel nacional. Ahora, si cambian el discurso y se dan cuenta de dónde vivimos y de estas cosas, y se abandonan algunas de las utopías regresivas que oigo en los discursos, pues que sí. Son los asuntos fundamentales de actualidad de este miércoles en Andalucía. Algunos de ellos los tocaremos en la tertulia de jóvenes políticos en apenas media hora con los dirigentes de nuevas generaciones del Partido Popular, de Juventudes Socialistas, Juventudes Comunistas y Juventudes Andalucistas. Pero antes tenemos el placer, el honor de recibir como invitado esta noche al director de la Fundación Vicente Ferrer, Jordi Folgado Ferrer. Muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido no solo a 8 Andalucía, al plató de Portoda, sino a nuestra comunidad, Andalucía. Es un placer estar en la comunidad, porque es una comunidad que desde hace muchísimos años que colabora con la organización en este proyecto nuestro de erradicar la pobreza profunda, donde estamos trabajando. En la India. En la India. Mañana inauguran ustedes nueva sede de Andalucía, Ceuta y Melilla, en la ciudad de Sevilla, en la calle José Laguillo, ¿no? Correcto. Bueno, es un local muy modesto, ¿no? Pero que intentamos aproximar y facilitar el acceso a toda la cantidad de colaboradores que tenemos, voluntarios, el conjunto de todos ellos, ¿no? ¿De cuántas personas podemos estar hablando en Andalucía? Creo que en torno a unos 20.000 colaboradores o personas implicadas en el proyecto. Sí, más que menos. A mí no me gusta decir números, ¿no? Porque
La gente quiere ser pequeña, pero quiere tener grandes resultados, ¿no? Y para tener buenos resultados has de tener una dimensión apropiada, ¿no? Y lo importante no es si eres pequeño o si eres grande, sino cuáles son los resultados que tú tienes en el trabajo que estás realizando, ¿no? Y esto es lo que apreciamos muchísimo de todas las personas que nos visitan, ¿no? Cuando dicen, se quedan sorprendidos de ver no solo la dimensión del trabajo, sino los resultados del trabajo. Se quedan sorprendidos cuando constatan en los días que visitan, ¿no?, que erradicar la pobreza profunda ha dejado de ser una utopía, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años, cuando con Vicente hablábamos de la pobreza, ¿no?, parecía un monstruo, ¿no?, que no tenía solución. Y ahora lo que satisface es que los sistemas de trabajo que se han implementado durante estos años están dando ahora los frutos, ¿no? Y cuando ves que hay aldeas que nos dicen, puedes ir a otras porque ya somos autosuficientes nosotros, claro, esto nos llena de satisfacción porque nos dice que estamos en el camino correcto. Pero al mismo tiempo salen un abanico de miles y miles y miles de personas que dicen, necesitamos de vuestra colaboración para salir de este pozo tan hondo y poder subsistir con dignidad todos los días, ¿no? Señor Folgado Ferrer, le pregunto, porque lo hemos estado comentando antes de empezar el programa en este mismo plató, antes de empezar a grabar, a empezar esta entrevista, ¿qué tiene su organización para que haya muchísima gente, le he puesto un caso concreto de una persona allegada, que en cuanto ha entrado en su organización le ha cambiado completamente la escala de valores y de prioridades? Es muy simple, ¿eh? Es mostrar a las personas lo que uno está haciendo, ¿no? Porque a veces había gente que decía, ustedes son muy transparentes. Yo pensaba, no sé qué dice transparentes. Y cuando lo comentaba con Vicente, dice, mira Vicente lo que dicen, ¿no? Y dice, no es que seamos, es nuestra forma de ser. Y que no hay nada más bonito y más agradable que mostrar a las personas que están colaborando con un esfuerzo a veces sí, modesto, pero a veces muy importante, o muy importante aun cuando sea modesto, ¿no?, ver el resultado de lo que están haciendo, ¿no? Ver cómo hacía unos años las mujeres, por ejemplo, no tenían un parto seguro. Hoy tienen un parto seguro. Fíjate que todos los meses entre el Hospital de Batapal y Calidad, ¿no?, tenemos entre 1.500 y 1.700 partos seguros. No hay ningún hospital en Barcelona o en Madrid que lo tengan. ¿Esto qué significa? Baja la mortalidad infantil, baja la discapacidad de problemas en el momento de nacer, baja, a veces, muy pocas, la mortalidad de la madre cuando hay un problema, ¿no? Fíjate solamente en el apartado de tener un parto seguro, este simple pero avance tan grande que se ha hecho, ¿no? O en el tratamiento del SIDA. Hoy somos uno de los 3 centros de referencia del sur de India en el tratamiento del SIDA y de la tuberculosis. Y no podemos olvidar la transformación que hemos hecho en el territorio, ¿no? Pensemos que en el año 70 y 71, 72, que yo vi cómo era el territorio de Anantapur, era un desierto, pero solo había arenas y piedras. Hoy los campesinos tienen 1 y 2 cosechas gracias a haber hecho más de 2.300 embalses, miles de pozos, que ha permitido que el campesino, ¿no?, el labrador, tenga agua y pueda cosechar la tierra. Cosecha la tierra, tiene el alimento de la subsistencia mínima diaria, ¿no? Y al mismo tiempo hemos hecho una red sanitaria para cuidar a esta persona. Y luego hemos hecho una atención especial a la educación, porque sin la educación no hay posibilidad de progreso, ¿no? Y esto también complementado con el derecho a la vivienda, ¿no? Pensemos que cuando a un intocable, a una persona de casta atrasada, le damos una vivienda que va a nombre de la mujer, ¿no?, automáticamente baja un 40% la malaria, baja un 40% la encefalopatía japonesa, un mosquito que cuando pica a un niño de menos de 4 años le destroza el cerebro, ¿no?, o la mordedura de serpientes, de cobras, ¿no? Aparte de tener a esta persona que ningún antepasado suyo ha tenido vivienda, y él avanza 2 o 3 generaciones y tiene un sentimiento de dignidad como ser humano, es decir,
por primera vez en mi vida tengo algo que es mío, la casa, ¿no? Esto permite también que en épocas de penurias o de escasez, o cuando hay sequías severas, ¿no?, la casa retiene a la familia, ayuda a mantenerlas, ¿no? O cuando el padre o la madre han de emigrar a otras zonas, ¿no?, saben que dejan a cubierto al abuelo, a la abuela y a sus hijos en la casa, ¿no? Todas estas bondades que usted nos está detallando, evidentemente la ciudadanía comulga con ellas y les aplaude, pero en tiempos de crisis la gente entiende o se compromete en igual medida que antes, cuando las cosas no iban tan mal aquí en España. Por suerte este país tiene un nivel de solidaridad inmenso. A nivel general, claro que se está notando la crisis. ¿Cómo no se va a notar, no? Cuando hay tantos millones de personas que tienen dificultades para subsistir en este país, pues claro que se nota. Pero el grado de solidaridad que tiene, el grado de confianza que tienen en la organización, hace que nuestra base social sea muy, muy, muy sólida. Sí que notamos es las instituciones, ¿no? Caray, de golpe parece como si los pobres del tercer mundo, en según qué partes del mundo, ¿no?, hayan desaparecido. Y digo, ¿cómo es posible esto? Bueno, la vida tal cual es, ha sucedido, ¿no? Y las empresas que están haciendo un gran esfuerzo, muchas continúan colaborando, pero también es cierto que a veces sus resultados no les permiten continuar la colaboración. Pero no obstante, tenemos muchísimas empresas que continúan confiando en la organización, ¿no? Y recibiendo muchos galardones, muchos premios, en definitiva reconocimientos. Incluso les han propuesto en varias ocasiones para el Premio Nobel de la Paz. Sí. ¿Cuándo les toca? Les toca ya pronto, ¿no? Supongo, ¿no? Bueno, ¿sabes qué ocurre? Yo he estado 2 o 3 veces en Noruega. Fíjate, en el año 69, una organización humanitaria americana ya presentó al Nobel de la Paz a Vicente Ferrer. Y hay un dictamen de la comisión que dice que Vicente Ferrer ya merecía el Premio Nobel de la Paz del año 69. Yo pensaba, madre de Dios, pero si Vicente en el 69... No, vamos a 44 años ya, ¿eh? 45. Sí, no había realizado apenas, si lo comparamos con los trabajos que ha hecho posterior, era un granito de arena, ¿no? Pero después del 2001 y 2002 que fuimos allí, llegué a la conclusión de que todo el mundo habla del desafío del milenio, ¿no?, pero nadie se lo cree. Este tipo de reconocimientos, este tipo de propuestas, ¿para qué sirven? ¿Para decirle al mundo que hay maneras de cambiar precisamente las zonas más deprimidas? Yo creo que sí. Creo que sí, ¿no? Esto, todo son, no sé si reflexiones o qué, pero marcan un poco el camino que hay que seguir para eliminar este mundo tan injusto que hay en muchas partes del mundo, ¿no? Usted, que tiene una perspectiva muy amplia, muy global sobre la pobreza en el mundo, en concreto evidentemente en la India, es usted un especialista, pero conoce evidentemente la variable de pobreza. ¿Qué le parecen los datos que Cáritas ha ofrecido, no sé si usted los conoce, en las últimas semanas en España, sobre la pobreza infantil, sobre la cantidad de familias que han caído en la pobreza y que han sido datos negados por el propio gobierno, ¿no? ¿A usted qué le ha parecido en definitiva? Primero el informe y luego que el propio gobierno haya cuestionado esos datos. No tiene... Mira, hoy día, si alguien no puede dudar, es de Cáritas. ¿Cómo puede un gobierno, ya no diga desautorizar? Bueno, para ser justo, no es un gobierno, ha sido un ministro en concreto, pero bueno, sí, el ministro de claro, Hacienda. Nadie ha desautorizado a este señor, ¿no? Por muy gran ministro que sea y con un gran economista que pueda ser, ¿no? ¿Cómo puede poner en duda el trabajo de miles y miles de personas que están todos los días trabajando? Y bien, si Cáritas y muchas otras organizaciones lo estuvieran dando esta ayuda del día a día al conjunto de la sociedad, y las familias y los abuelos que ayudan al sustento, ¿no? Madre mía, si esto no se podría aguantar. Poner en duda este informe de Cáritas es que elimina el prestigio de la persona que lo ha puesto en duda, ¿no? Hay cosas que no puedes cuestionar.
y no puedes cuestionar el trabajo de miles y miles de personas en todos los pueblos que están dedicándose a solucionar problemas de su entorno. Y yo creo, me supongo que esto nos debe suceder a todos alguna vez, ¿no? Cuando hacemos algún tipo de declaración desafortunada, ¿no? Y que cuando se quiere desacreditar a organizaciones que su trayectoria y los hechos demuestran que están haciendo una gran labor, el que lo intenta desacreditar, creo que es el que queda desacreditado, ¿no? A mí cuando leí esto no me lo creía, ¿no? Le quiero preguntar por una medida concreta que puso en marcha el Gobierno andaluz, la Junta de Andalucía, ya que estamos en Andalucía. Aprobó hace aproximadamente un año un decreto de exclusión social por el que garantizaba, por ley, un decreto ley, garantizaba a los niños de familias con pobreza 3 comidas al día en los colegios. Bueno, no se puede usted imaginar las críticas que llovieron precisamente desde el Gobierno central, del Partido Popular, que incluso se comparó Andalucía con Etiopía. Luego siguieron otras comunidades, como por ejemplo Cataluña, Valencia, incluso Madrid está estudiando esa posibilidad. Incluso ha habido organismos internacionales que han recomendado a España articular medidas para garantizar la nutrición de los niños. En fin, más allá de la polémica política, sí le pido una opinión sobre esa medida de garantizar por ley 3 comidas diarias a cada niño. Mira, yo no sé si es por ley o no ley. Lo que sí sé es que la juventud, la infancia, ha de estar alimentada. Nosotros en India damos una atención especial en programas de nutrición infantil hasta los 4 años. Porque cuando un pequeño hasta los 4 años no tiene una nutrición completa, su cerebro no se va a desarrollar en su plenitud. Luego es que sea la ley, no sea la ley. Lo que no puede haber es una infancia mal alimentada. Podemos tener muchos errores, podemos equivocar, pero no podemos, en esta etapa tan difícil de la infancia, de cuestionar si tendrá una comida 2 o 3. Ha de tener la suficiente para tener una calidad de vida digna en la sociedad en que estamos, si no, no tendría sentido nada de lo que estamos haciendo. Nadie, ¿no? Es algo que a mí no me cabe en la cabeza que haya nadie que se pueda cuestionar, sea ley, no sea ley, que hay un nivel de infancia o de gente mayor que no cubran sus necesidades básicas. Porque si no es que estamos construyendo una sociedad sin sentido, ¿no? ¿A usted qué le parece que se pongan barreras a la inmigración? Uy, madre mía. Tenemos poco tiempo, es una pena porque es un debate profuso el que podríamos... Y difícil, ¿eh? Sí, sí. Es muy difícil porque hay tantos condicionantes diferentes, pero lo que sí sé es que no se puede negar a una persona que está saliendo de su casa con unas penurias de travesías de desierto y demás, que no puede subsistir y que a los países que nos decimos desarrollados no podamos atenderlos. Permítame que le pida una instantánea. Usted tendrá muchísimas fotografías en la cabeza de episodios que haya vivido. ¿Con qué se queda? ¿Con el abrazo de una madre? ¿Con el apretón de mano de un padre? ¿Con la mirada de un niño? ¿Con la sonrisa de un bebé? No sé. No hay nada como el abrazo de una madre, ¿no? Porque está condensado todo el amor. Eso justifica todo su trabajo. No hay nada más digno que un abrazo de una madre, ¿no? Es que allí está todo condensado. Nos queda apenas 2 minutillos. Me gustaría que usted aprovechase para decirle a los andaluces que nos sintonizan, que le están viendo a usted en estos momentos, por qué deben apoyar a la Fundación Vicente Ferrer, por qué deben acercarse a la calle José Laguillo, donde se tiene la nueva sede, por qué tienen que ir a la página web de la Fundación Ferrer. Y yo diría que, como todo ser humano, tenemos la necesidad de ayudar, pero al mismo tiempo que tenemos la necesidad de ayudar, queremos tener la confianza en lo que ayudamos, en lo que hacemos, ¿no? Y nosotros lo que damos es una confianza plena en que no simplemente los recursos van a llegar,
sino que van a ser muy bien empleados y que hemos encontrado la solución al problema de erradicar la pobreza profunda. No vamos a hacer personas ricas, pero sí vamos a darles la oportunidad de salir de este pozo tan hondo que están. Por esto las personas que nos colaboran a nosotros, digo, claro, esto es agua bendita, ¿no? Y lo que queremos siempre es que las personas que colaboran vengan a vernos el proyecto, ¿no? Porque es básico que las personas vean el resultado de lo que uno está haciendo, ¿no? Jordi Folgado Ferrer, director de la Fundación Vicente Ferrer. Iba a decirle bienvenido, bien hallado en Andalucía, y darle las gracias es algo más que una fórmula de cortesía. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Es un placer estar aquí contigo, ¿no? Un placer haber tenido su presencia. Y muchísima suerte a la Fundación Ferrer y a su trabajo, que sin lugar a dudas lo merece no solo la India, sino la humanidad. Bueno, volvemos en tan solo 3 minutos de publicidad y entramos en el debate de cada 15 días entre jóvenes políticos de nuevas generaciones del Partido Popular, de Juventudes Socialistas, Juventudes Comunistas y Juventudes Andalucistas. Después de la formidable lección de solidaridad, de lucha contra la pobreza en la India que nos ha ofrecido aquí esta noche en A por Todas, en 8 Andalucía, Jordi Folgado Ferrer, el director de la Fundación Ferrer, que recordamos mañana inaugura nueva sede de Andalucía, Ceuta y Melilla, aquí en la ciudad de Sevilla. Tenemos la oportunidad, como cada 15 días, en esta ocasión tengo que pedirle disculpas a nuestros jóvenes dirigentes de los diferentes partidos políticos porque llevan un mes sin venir, pero bueno, no va a volver a ocurrir, o por lo menos es el compromiso que adquiero hoy. Cada 15 días nuestro compromiso es debatir con los jóvenes políticos de nuevas generaciones del Partido Popular, de Juventudes Socialistas, Juventudes Andalucistas y Juventudes Comunistas sobre los principales asuntos que puedan preocupar no solo a la ciudadanía, sino fundamentalmente a los jóvenes. Por tanto, saludamos ya a los jóvenes políticos que nos acompañan. Luis Paniagua, presidente de Nueva Generación del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. José Carlos Durán, secretario general del Partido de Juventudes Socialistas. Ya te ponía de secretario general del Partido Socialista. Iba a coger Susana Díaz. Me voy a poner bonito los dos. Ya llegará. Ya llegará. Nerea de Tena, buenas noches. Juventudes Comunistas, Juventudes Andalucistas, Paco Benítez, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues os hemos convocado para hablar, fundamentalmente, debatir sobre 2 temas. El informe del Defensor del Pueblo Andaluz, que ponía encima de la mesa en el Parlamento de Andalucía sobre el año 2013, que pone el acento en 2 cuestiones fundamentales. En la creciente pobreza que sufre la población andaluza, con la incorporación de segmentos de población, fundamentalmente de clase media, que están cayendo a la pobreza, y una crítica, evidentemente, no tan furibunda, no tan agresiva, no tan directa como hizo su antecesor José Chamizo a la clase política o a los políticos, pero sí diciendo pues, que muchos políticos, en más ocasiones de las debidas, están alejados de la realidad. En fin, podéis abordar el asunto desde la perspectiva que queráis. Vamos a empezar con Luis Paniagua, Nuevas Generaciones del Partido Popular. Bueno, pues hemos conocido el informe del Defensor del Pueblo. Yo creo que además es un informe que, por desgracia, nos muestra la radiografía de lo que hoy en día es Andalucía. A mí no me sorprende que este informe, porque es verdad que Andalucía históricamente ha sido una tierra complicada para encontrar un empleo, y ha sido una tierra donde han faltado muchas más oportunidades que en el resto de España. Yo creo que el informe pues al final pone negro sobre blanco en este tema, ¿no? Ocupamos el primer puesto en índice de pobreza de España, casi de Europa también. Tenemos 1,5 millones de personas que no encuentran empleo, un 64% somos jóvenes. 3,5 millones de andaluces están en los umbrales de miseria. 600.000 andaluces, que se dice pronto, no tienen ningún tipo de cobertura social. Y esto es lo que tenemos después de más de 30 años de gobierno socialista, y ahora en Andalucía de gobierno socialista y comunista. Y el informe dice, y es cierto, que la clase media pues también ha sido la gran perjudicada. En la crisis esta yo creo fundamentalmente que es verdad, que es cierto que la clase media ha sido la gran perjudicada, porque tiene un puesto de trabajo fijo, porque tienen un salario que no puede escapar a ningún tipo de ingeniería financiera o económica, pero sobre todo esa clase media ha sufrido mucho más en Andalucía. Una clase media en Andalucía que ahí englobamos a los funcionarios. Hay que recordar que los funcionarios andaluces son los únicos que en el último año no han percibido la paga extra, sí lo han hecho el resto de funcionarios de España. Hubo una congelación hace 2 años, pero en Andalucía esa congelación de esa paga extra, quitar esa paga extra, se ha alargado este año. En Andalucía son donde más impuestos se pagan, de toda España. Los autónomos
que es el gran motor y la gran fuerza y el corazón del empleo en Andalucía, y también en España, pues son también unos grandes sacrificados en Andalucía, porque es donde más impuestos pagan. 300.000 autónomos han tenido que cerrar su negocio en los últimos 4 años, y eso significa mucho desempleo. Y yo creo también que recortes en educación, esos 7.000 profesores que se han ido a la calle, o en la sanidad, esos 4.000, pues también hacen que en Andalucía pues esa clase media ha sido todavía más la gran sacrificada de esta crisis. Muchísimas gracias, Luis Paniagua. Ahora José Carlos Durán, de Juventudes Socialistas. Bueno, yo creo que este informe del Defensor del Pueblo de Andalucía se complementan con muchos informes de organizaciones internacionales que estamos viendo desgraciadamente ahora, y que reflejan que yo diría que este es el mayor índice, o el índice económico y social que más me preocupa como socialista, porque entiendo que en nuestro país, en España, en un país del siglo XXI, existan jóvenes, existan niños, existan familias al completo que se encuentren, aunque estén hundidas en la pobreza. Es algo que nos tendría que hacer reflexionar y que tendríamos que hacer trabajar conjuntamente. Que haya niños cuyo único rol, por llamarlo de alguna forma, haya sido nacer en una familia sin recursos, o nacer en una familia, como estamos viendo ahora, de clase media, que están perdiendo poder adquisitivo y que están viendo cómo se están encontrando también, están cayendo esa clase media en la pobreza, pues hace que nos haga reflexionar con datos escalofriantes, como es que en España tenemos ahora mismo, en solo un año, han subido 600.000 los niños que están en la pobreza en nuestro país. 600.000 niños solo en un año han subido en España, teniendo ya casi 2,8 millones de niños. 1 de cada 4 niños en nuestro país se encuentra en el umbral de la pobreza. Creo que esta es la parte más desprotegida, la parte que más nos tienen que preocupar, porque como he dicho anteriormente, el único error que han podido cometer, por llamarlo de alguna forma, ha sido nacer en una familia sin recursos, ha sido nacer en una familia que está perdiendo su poder adquisitivo, que se está encontrando con serias dificultades. España se ha convertido en el segundo país de la Unión Europea en pobreza infantil, justo solo después de Rumanía. Y creo que esto nos tiene que hacer reflexionar, y no lo decimos nosotros, sino son las organizaciones internacionales. Por eso me sorprende la actitud del gobierno de Rajoy, que ante estos datos, lejos de poner medidas, lo que están haciendo es desacreditando a estas organizaciones. Hemos visto hace poco lo que ha dicho Cáritas hace unos días, que me parece lo más sensato, lo más lógico del mundo, diciendo que el gobierno deje ya de rescatar bancos, deje ya de rescatar grandes empresas y empiecen a rescatar a las personas. Que solo con la mitad del presupuesto que se va a rescatar las autopistas, solo con la mitad podríamos proteger a 700.000 hogares que ahora mismo no tienen ningún ingreso. Pero el gobierno del PP y el ministro Montoro, en vez de recoger el guante, de recoger esa propuesta de Cáritas, lo que hace es desmentirlo, desacreditarlo y ridiculizar a esa organización que tanto prestigio y tanto nombre tiene ayudando a los demás. Por lo tanto, esto del empobrecimiento de Andalucía y el empobrecimiento de España está siendo fruto de unas políticas, entiendo, de derecha, de recorte, que están haciendo que cada vez los ricos sean más ricos, que los pobres cada mes sean más pobres y haya más pobres, y la clase media, pues gracias a Rajoy, está siendo lapidada en nuestro país y como consecuencia también lapidada en Andalucía. Gracias, José Carlos Durán. Nerea de Tena, Juventudes Comunistas. Bueno, pues como los dos compañeros han empezado por otra parte, a mí me gustaría también comentar el tema de la desvinculación, ¿no? Un poco de la que hablaba en el informe, sobre la desvinculación de la ciudadanía y los políticos, ¿no? Parece que no es una única cuestión, sino que parece un cuestionamiento no solo a lo que se llama, ¿no?, los políticos, a la representación política, sino también a otras instituciones, ¿no?, a las instituciones judiciales, a los sindicatos, a las asociaciones. Se cuestiona en general un poco todos los esos, ¿no?, en pos de pues más democracia, ¿no? Entonces quizás es que realmente sí que está existiendo en general, y no solo en la política, una crisis real del propio régimen, ¿no?, en general. Ante esto, pues evidentemente la situación en la que se encuentra y lo que pide, y que también en Andalucía cada vez se van desarrollando políticas como la ley de participación o la ley de transparencia. Ante esta desafección debemos cuestionarnos más allá, ¿no? Quizás sea también porque lo que sostiene un poco la política, la representación institucional, es una constitución que actualmente pues está un poco deslegitimada para los jóvenes que no lo hemos votado, ¿no? Porque por un lado las cuestiones que recoge y que aseguraban nuestros derechos, y que realmente para mí ese informe es un claro diagnóstico de la realidad de cada vez de recortes más derechos, en no asegurar los diferentes derechos sociales.
Esto nos lleva también a que exista un modelo, se necesite un nuevo modelo social, ¿no? Partiendo de esa reforma y de esa nueva reforma constitucional. Y para esa nueva reforma constitucional hace falta un debate público, ¿no? Y un debate público y sobre todo lo que decía hace mucho tiempo y no hace tanto, hace 2 años el 15M, ¿no? Más representación y menos corrupción entre lo que es los mercados y la representación política. Porque realmente si la ciudadanía ve que los que gobernaban se ven cuestionados y pierden soberanía en pos de los mercados, evidentemente va a haber una crisis política de esa representación institucional, ¿no? Y claro, esto únicamente se arregla con mayor democracia y quizás por lo que apuesta Izquierda Unida, un proceso constituyente que regenere esa democracia que debido a todo esto pues está deteriorada. Gracias, Nerea de Tena. Paco Benítez, Juventudes Andalucistas. Yo creo que también aquí hay un error de base, ¿no? Porque parece que hablar de clase obrera es incluso, decirte que eres clase obrera muchas veces hasta despectivo, ¿no? O la sociedad te mira de forma despectiva. Y la realidad es que muchas de estas familias que pensaban o que se proclamaban o que la sociedad entendiera en clase media, realmente es clase obrera, clase de trabajadores y trabajadoras que por las circunstancias económicas por las que estábamos atravesando tenían un poder adquisitivo pues quizás superior a lo que normalmente se podía tener. 1000 veces se ha hablado pues de los albañiles cobrando 3.000 euros, ¿no? Pues evidentemente un albañil cobrando 3.000 euros pues es un poder adquisitivo de clase media, pero un albañil es un trabajador. Un trabajador, es una trabajadora, es un obrero. Y en ese sentido, pues ahora mismo las circunstancias económicas son diferentes, con lo cual se está quitando esa careta y todos esos medios de comunicación, no los medios de comunicación, ¿no? Pero la sociedad en general, que nos ha puesto una careta para que no veamos que existe una clase trabajadora, sino que todos somos clase media, porque la sociedad va magníficamente bien. Esa careta está desapareciendo, esta careta se está quitando y la realidad es la que es. Y la realidad es que somos una sociedad llena de trabajadores y de trabajadoras, llena de gente que se levanta a las 7, a las 6 de la mañana, entra a trabajar, está todo el día trabajando, de gente que es así, que ninguno vemos cómo crece el dinero de los árboles, ¿no? Y ahora eso está desapareciendo. Ahora es cuando estamos asimilando que realmente pues fueron unos años de bonanza económica, fueron unos años positivos, pero que hoy en día son diferentes. Y no solamente se habla en el informe del poder adquisitivo, también se habla, por lo que me han comentado las compañeras, de la desafección política, pero también se habla de la vivienda, de que está viendo cómo se está agravando el problema de la vivienda. Se está viendo que la situación es alarmante. Hay una frase, por ejemplo, que llega a decir que la sociedad andaluza se encuentra en situación crítica, urge buscar medidas y soluciones. Eso lo dice Maeztu, defensor del pueblo andaluz, que acaba de entrar ahora mismo, que habla de desafección política cuando él ha entrado con el apoyo hace apenas unos meses, el apoyo de todas las fuerzas políticas, de las 3 fuerzas políticas que estaban en el Parlamento, y nada más entrar ya está dando la primera en la frente, ¿no? Pues eso el Parlamento también tiene que darse cuenta, el Parlamento tiene que reaccionar ante eso. Y lo que él pide de que se sienten las fuerzas políticas, de que pacten, de que hablen, de que saquen la situación adelante, pues los pactos por Andalucía creo que son una buena medida, eran una buena medida, y en eso se quedaron. Y sí, por terminar, una cosa, Luis, has dado unas cifras que son escalofriantes, o sea, dan miedo, es verdad. Las cifras que has dado en torno a la situación económica, a la situación actual, y es verdad, llevamos 30 años de gobierno socialista, pero ante esa situación, ante esa realidad en la socioeconómica en la que se encuentra Andalucía ahora mismo, por favor, que no se utilicen como armas. Gobernáis en el Estado, plan de empleo prioritario para Andalucía. Esas cifras no pueden ser un arma. Ante esas cifras tenéis que actuar y tenéis que sentaros con la Junta de Andalucía, darse la mano y decir, vamos a sacar esto para adelante. Es la única forma. Venga, se abre el debate. Sí, no, yo quería decir, también poner encima de la mesa otros datos, porque el compañero de Juventudes Socialistas ha hablado de que Rajoy debe de dejar de rescatar bancos y demás. Los primeros bancos que se rescataron en este país los rescató Rodríguez Zapatero en el año 2010. Eso es historia y está escrito, y te invito a que la releas y la estudies. Y esos son los primeros bancos que se rescataron en este país, fueron Rodríguez Zapatero. Rajoy lo que está haciendo es intentar rescatar la economía que dejó arruinada el Partido Socialista después de 7 años desastrosos, que por eso estamos hoy así como estamos. Y esa es la cruda realidad. Y hemos conocido también los datos, también le invito a ver cómo lo puede explicar, porque claro,
cuando los datos a nivel nacional de empleo mejoran, hay alguna excusa para evidenciar esa recuperación, y cuando los datos en Andalucía empeoran, pues también hay una excusa, ¿no? Y la verdad es que también hay que felicitarnos de que en el mes de marzo, por sexto mes consecutivo, en toda España ya el paro haya descendido en más de 16.000 personas, y que a la misma vez en Andalucía haya aumentado en 10.000. Yo creo que eso también es importante, que si lo pudiese explicar, porque seguro que tendrá alguna explicación, porque llevamos 6 meses con el paro descendiendo, nunca nos vamos a conformar, siempre lo decimos desde Nuevas Generaciones, el Partido Popular, eso, mientras haya un parado, habrá que seguir trabajando en esa línea, pero la verdad es que esa es la realidad, y que Andalucía es una de las 4 comunidades autónomas donde ese paro ha aumentado. Y también yo pongo esos datos encima de la mesa porque hay que conocerlos, Paco, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Pero vamos a actuar sobre ellos, claro, ¿no? No vamos a quedarnos en el... Zapatero hizo esto, Rajoy ha hecho lo otro, y vamos a actuar de verdad sobre ellos. O que nos expliquen alguna. Porque claro, es que la responsabilidad hay que exigírsela a quien hay que exigírsela. Y el gobierno tiene mucha responsabilidad, está claro. Y en Madrid ha gobernado, y también aprovechamos y hacemos un recuerdo a Adolfo Suárez, el presidente Adolfo Suárez, y gobernó Felipe González, y gobernó José María Aznar, y volvió a gobernar Rodríguez Zapatero por el Partido Socialista, y después ha gobernado ya Rajoy. Eso ha pasado en la gobernación. Y en Andalucía siempre, más de 30 años de democracia y de autonomía, y ha gobernado un único partido, el Partido Socialista. Alguna responsabilidad tendrá. Y gobernando el PP en Madrid, el PSOE en Madrid, o quien gobernara en Madrid, el hecho diferencial en Andalucía ha sido el paro. Y gobernando el PP en Madrid y el PSOE en Andalucía, ¿por qué no hay un plan de empleo prioritario para Andalucía? Ha sido el paro. ¿Por qué no hay un plan de empleo prioritario para Andalucía? Y gobernando el Partido Andalucista, o cuando quería gobernar con el Partido Socialista, ¿por qué tampoco? Yo creo que también... Hombre, cuando el Partido Andalucista estuvo gobernando, cuando el Partido Andalucista estuvo gobernando en la Junta de Andalucía, yo creo que se lanzó la Consejería de Turismo, que por aquel entonces era una dirección general, y hoy en día la Consejería de Turismo y el turismo en Andalucía es precisamente el motor económico. Yo entiendo tus mensajes y demás, pero también te digo... el del Partido Andalucista, también te digo que os lo tendríais que hacer mirar, porque un partido andalucista que tuvo tanta responsabilidad en Andalucía, que gobernó en sitios tan importantes, yo creo que también os tendríais que mirar un poquito, porque hay mucha demagogia también en tus palabras, claro, contra PP y contra PSOE, en Madrid y Andalucía, y que un partido andalucista, porque a mí me da pena que en Andalucía la representación que tenga sea ninguna. No, representación no, la fuerza municipal. No estamos en las capitales de provincia, no estamos en el Parlamento. Paco, la representación más importante que tenéis es un ayuntamiento a 20 kilómetros de aquí. A 500 votos nos quedamos, por ejemplo, en el ayuntamiento de Sevilla. Que gobernáis, por cierto, con el PP, con el apoyo del PP, que es Utrera. Yo no, esa no es la representación más importante. Yo creo que Puerto Real, con mayoría absoluta, es un ayuntamiento más grande que Utrera. Tampoco yo creo que haya que crear esa demagogia con el Partido Andalucista, porque cuando tuviste la oportunidad de hacerlo, no lo hicisteis. No, y yo creo la Consejería de Turismo, no lo hiciste. La Consejería de Turismo es cosa del Partido Popular. Enfocamos el debate de lo que estamos. Es que no lo hicisteis, Paco, porque la prueba está en los resultados. Yo creo que hiciste ser más socialista que los socialistas. Y los resultados y nosotros asumimos nuestros errores, pero sí es verdad que a día de hoy el Partido Andalucista lleva 5 años pidiendo el plan de empleo prioritario para Andalucía, que todos sabemos, y lo que estamos en esta mesa todos sabemos que es necesario. Bueno, a mí me hace gracia que el compañero de Nuevas Generaciones se felicite por los datos del paro. Yo creo que son unos datos malos. No me he felicitado, no he dicho. Ha dicho que te felicita, hay que seguir trabajando. Son datos malos ahora mismo en Andalucía y datos malos en España. Y ustedes llegaste al gobierno prometiendo empleo. Bien, pues 2 años después del gobierno... Por el pleno empleo. No, llegaste al gobierno prometiendo empleo y teniendo la solución para crear empleo. Bueno, pues tenéis 1 millón más de parados debido a una reforma local, una reforma laboral, que ha quitado los derechos a los trabajadores, que ha hecho que haya precarizado mucho más el mercado laboral, además del claro efecto que lo que ha conseguido es aumentar los despidos y aumentar la precariedad laboral. Después hablábamos de los datos de Andalucía. En diciembre, sabes que 1 de cada 4 parados menos fue andaluz. En diciembre se quedaron 50.000 parados menos en Andalucía. Y en diciembre, de los 64.000 empleos que se crearon, 49.000 fueron andaluces. Pues no escuché ni una sola palabra del Partido Popular y de Nuevas Generaciones reconociendo el trabajo de la Junta de Andalucía. Es decir, cuando los datos vienen bien para Andalucía, es al revés. Cuando los datos vienen bien para Andalucía, la cosa buena la hace Rajoy. Es decir, cuando los datos vienen bien es Rajoy. Cuando los datos son malos, la culpa es de la Junta de Andalucía. Bien, pues claro, están metidos con el Partido Andalucista porque no tiene representación. Ustedes sí tenéis mucha representación aquí en Andalucía. Ustedes gobernáis en las 8 capitales. Gobernáis en 5 diputaciones. ¿Tendréis alguna responsabilidad en el paro de Andalucía o ninguna? Por supuesto que ninguna. Gobernáis en el gobierno central y no tenéis ninguna responsabilidad en el paro de Andalucía. Bueno, en el caso está hablando del tema del empobrecimiento.
El empobrecimiento, una de las circunstancias también del empobrecimiento, y lo dicen las organizaciones internacionales, es el salario. El salario mínimo que llevan dos años congelado por parte del gobierno del Partido Popular. La renta básica de emancipación, porque también hay que decir que los jóvenes están ahora mismo más empobrecidos que hace 2 años, renta básica de emancipación que ayudaban que los jóvenes se pudieran independizar con una ayuda de 210 euros y que beneficiaba a 40.000 andaluces, el gobierno del Partido Popular también la eliminó y también la quitó, imposibilitando que los jóvenes se puedan independizar. Tu nuevo presidente, este que ha sido elegido a dedo por Rajoy, este nuevo sabe muy bien lo que empobrece a la gente. Porque está en un ministerio que ha sido despedido por la Marea Naranja con una manifestación por su recorte en los servicios sociales, por su recorte en dependencia y en sanidad. Él sabe muy bien lo que empobrece a la gente porque él ha sido responsable de quitar la tarjeta sanitaria a los jóvenes. Ha sido responsable de quitarle derecho a un médico a los jóvenes mayores de 26 años que no hayan cotizado. Y está siendo el responsable del ataque en dependencia que la Junta de Andalucía está teniendo que sufragar o poner esfuerzos para que eso se cumpla en Andalucía. Entonces, no hable de pobreza, no hable de paro cuando tu partido es mayor responsable en todos los recortes y en todas las circunstancias de empobrecimiento de la gente. La Junta de Andalucía se ha puesto un plan contra la exclusión social, cosa que el gobierno de Rajoy no ha puesto, a petición de la ONG. La Junta de Andalucía se ha puesto un plan para intentar erradicar este problema, como es, por ejemplo, que te voy a decir el dato, ¿no? Que te gustan los datos, sí. Te voy a decir el dato de las personas que han beneficiado este plan. Que se va a quitar, ¿no? 150.000 beneficiarios, 17.000 menores con 3 comidas al día. El que se va a quitar, el plan que se va a quitar, ¿te refieres al plan que se va a quitar, no? El plan que se ha puesto en marcha es el mismo que en Valencia y en Madrid lo estáis copiando de vosotros del Partido Popular. Es el plan que se va a quitar. La Junta de Andalucía sí ha asegurado un mínimo para que los niños puedan tener 3 comidas al día y los niños puedan subsistir. Perdón, José Carlos Durán, Luis Paniagua, Nerea de Tena. Bueno, también nos tendremos que preguntar, estos datos también son reflejos de una crisis económica y habrá que preguntarse el porqué de esta crisis económica. No vamos a preguntarnos, echarnos las culpas el uno al otro, sino por qué, ¿no? Y que también son culpables y hay que ponerles rostro, ¿no? Yo recuerdo que es que desde la ley del suelo de Aznar se legalizó la normalización y la liberalización del suelo y se empezó a construir de una manera y a especular con la burbuja inmobiliaria. Entonces esto provocó una deuda que en su mayoría actualmente es privada y está de bancos y constructoras, que actualmente tenemos que pagar con recortes, que es el método tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Entonces hay que preguntarse, y en vez de echarse la bola el uno al otro, de esa actual crisis económica, ¿no? Y como comentaba antes, y como he dicho muchas veces en este plató, no hay una salida de la crisis a través de los recortes, hay una alternativa y de resistencia actualmente. Izquierda Unida lo está haciendo en Andalucía, amortiguando todos los recortes que se están haciendo desde el Gobierno central y intentando aplicar algunas medidas, porque, por ejemplo, con el tema de los desahucios, Izquierda Unida ha puesto encima de la mesa una ley que intentaba habilitar y que no se excluyeran aquellas personas desahuciadas de sus casas. Y lo único que sabe hacer el Partido Popular es anteponer un recurso con unos argumentarios... Respecto a la Junta de Andalucía, ¿no? Respecto a un depuesto a la Junta de Andalucía, a la ley de la Junta de Andalucía. Una ley interpuesto un recurso a la ley de la función social de la vivienda en la que antepone, lo justifica con el rescate económico. Pues y suspende, sobre todo lo más peligroso y lo más preocupante es que suspende la ley y mucha gente que se estaba salvaguardando con esa ley ahora mismo pues no lo puede hacer, ¿no? Igual que puede ser también el decreto de medidas extraordinarias, que intentaba un poco también cubrir todos aquellos datos que ponía el informe de Defensor del Pueblo encima de la mesa. Y lo único que hace el Partido Popular también en ese sentido es reírse, que me parece de vergüenza también. Venga, último turno de intervención. Vamos a empezar con el Partido Andalucista. Son 30 o 40 segundos. Vale. Paco. Simplemente una de las cuestiones que recalca también el informe es la preocupación que muestra por la reforma de la administración local. Una reforma que elimina competencias en temas sociales, en temas a los ayuntamientos y eso, la verdad es que la cercanía, la administración más cercana a la ciudadanía las va a perder y solo precisamente con la ley de dependencia, que tan malo es recortar como prometer y no dar, que son muchísimos ayuntamientos los que están haciéndose cargo del pago de la ley de dependencia que no llega por parte de la Junta de Andalucía. Vamos a centrar el turno, ahora le damos el turno a Manera de Tena, pero como acaba de intervenir para que no sea tan seguido, José Carlos Durán, Juventud Socialista. Bueno, yo creo que el problema de la pobreza es un tema importante en nuestro país. 13 millones de españoles están ahora mismo en el umbral de la pobreza.
3 millones de niños y tenemos que poner medidas. La medida no puede ser lo que dice el Partido Popular, que frivoliza con este tema. El ministro Arias Cañete anunciando que se coman a la gente los yogures caducados. También hemos visto cómo el Cospedal decía que los militantes, los votantes del PP pagaban la hipoteca antes que comían. Estos son insultos constantes y desprecio a la gente que los pasan mucha necesidad, que desgraciadamente son millones en España y que no podemos frivolizar con esos temas y tenemos que poner medidas urgentes como ha hecho la Junta de Andalucía. Bueno, pues ante esto un poco sigo con las diferentes medidas que se ha llevado a cabo, porque realmente estos datos son reflejos de una actual crisis económica y para ello también, para salir de esta crisis económica, hay que tener un cambio del modelo productivo y que también con el decreto de rehabilitación de la vivienda pues se intenta construir otro tipo de modelo productivo, ¿no? Yo llamo a que, bueno, pues hay un debate y tal y como pone el concurso un diálogo social, yo no creo que es posible hasta que no... Es decir, en el caso de la educación, por ejemplo, se sabe lo que se está llevando a cabo, las reformas que se están llevando a cabo, con qué camino, lo hacen muy conscientemente de un proyecto que desmantela totalmente el sistema público y no es algo de pacto social. Ahora mismo tienen un proyecto claro, lo están aplicando y lo ha aplicado tanto PP como PSOE. Y hasta que no haya una reforma constitucional, creo que no va a poder existir un cambio real y una salida de la crisis económica y política. ¿Concluye? Sí, yo creo, para unir los dos, lo que ha dicho Paco y por los datos que sí es verdad que me gustan mucho, la Junta de Andalucía lo que debería hacer es reunirse con esos 8 alcaldes a los que tú has hecho mención y pagarle entre todos los 600 millones que le deudan de la ley de dependencia o de los alquileres sociales que hoy en día los están asumiendo los alcaldes del Partido Popular y también del Partido Socialista, porque la Junta no paga, y del Partido Andalucista y también muchos alcaldes de Izquierda Unida. Y me gustaría también que le preguntaras a algunos compañeros tuyos del Partido Socialista, yo también conozco a algunos, o de Izquierda Unida o del PA, quiénes son los que están pagando hoy en día los recibos de la Junta de Andalucía, que son esos alcaldes y no la Junta de Andalucía. Por lo tanto, es importante que la presidenta se reuniera con ellos, no para hacerse una foto que estamos acostumbrados, sino simplemente para decirles cuándo vamos a pagar para que puedan atender esos servicios sociales tan importantes. Y para acabar, yo creo que Andalucía se va a quedar o se está quedando como una isla, y los datos se lo demuestran, como una isla en esa recuperación económica que poco a poco se empieza a ver que hay que seguir trabajando para que de una vez por todas se consolide, pero que en Andalucía, después de 2 años y pico ya de gobierno de socialista y comunista, ninguna ley, porque no la habéis puesto encima de la mesa, para paliar esa déficit de muchos servicios que tenemos y sobre todo el desempleo que sufre esta tierra. Una pequeña pausa obligada para la publicidad y volvemos con el debate de nuevas generaciones del Partido Popular, Juventudes Socialistas, Juventudes Comunistas y Juventudes Andalucistas, y vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a debatir sobre las novedades de la macrocausa de los ERES. Seguimos en A por Todas en 8 Andalucía, en compañía de los jóvenes dirigentes del Partido Popular, Partido Socialista, Partido Andalucista e Izquierda Unida. Vamos a debatir sobre las novedades, numerosas novedades esta semana, sobre la macrocausa de los ERES. Vamos a poner fundamentalmente el foco en la petición de la Fiscalía Anticorrupción a la jueza Alaya, instructora de la macrocausa de los ERES, de que eleve la parte que afecta a los aforados al Supremo, al entender que tiene que dar mayor concreción, mayor rapidez y garantizar pues la defensa de los aforados. En concreto, los expresidentes Chávez y Griñán y 5 exconsejeros. Una petición de anticorrupción respaldada por el fiscal general del Estado, Eduardo Torredulce, tanto ayer como hoy. Luego también podremos comentar también por la decisión del Parlamento de Andalucía, amparado por un informe de los letrados mayores de la Cámara Andaluza, de presentar una queja al Poder Judicial por que la jueza Alaya ha ordenado investigar la Comisión de Hacienda del Parlamento de Andalucía. Pero ponemos el foco en lo fundamental. Anticorrupción le pide a Alaya que eleve la parte que afecta a los aforados al Supremo.
Venga, empezamos con José Carlos Durán, Juventud de Socialistas. Bueno, yo sobre este macro procedimiento del caso de los ERE quiero empezar haciendo una defensa, ¿no?, de la buena política, una defensa en nuestro sistema democrático y defender la honorabilidad de los servidores públicos. Yo creo que lo que estamos aquí todos en esta mesa se merece mi admiración y mi respeto, porque bueno, independientemente de sus vidas personales, el tiempo que le dedican a trabajar y a estudiar, pues decidieron dedicar un tiempo que no tenían al servicio público, a la política, a sus organizaciones, y creo que cada uno con nuestras diferencias o con nuestras formas diferentes de ver la política nos hemos acercado aquí con un sentimiento sincero de aportar nuestro pequeño granito de arena para mejorar las cosas. Y eso entiendo que la esencia de la democracia no es que uno pueda defender sus ideas, sino permitir que los demás puedan defender las suyas también. Por eso creo que en estos momentos las diferentes formaciones políticas, en el momento de numerosos casos de corrupción que estamos viendo en todas las filas, tenemos que hacer un llamamiento a la honestidad y a la honorabilidad de la política. Tenemos que hacer un llamamiento a los jóvenes que no caigan en la resignación y que si quieren cambiar las cosas, que sepan que tienen que participar y que tienen que involucrarse. Y por eso decirles que todos los que estamos aquí en esta mesa y los militantes de nuestras organizaciones son gente honrada, gente honesta y gente que vienen aquí a aportar su granito de arena y a cambiar las cosas. Por eso me repudia, me parece vergonzoso y asqueroso el tema de los ERE, el tema de que unos cuantos listos, por llamarlo de alguna forma, se han cogido el dinero de todos para enriquecerse ellos. Así que mi posición es que caiga quien tenga que caer, que caiga todo el peso de la ley con aquellos que han cometido una irregularidad. Y también es cierto que sea sin prisa, pero sin pausa tampoco, ¿no? Mientras antes hagan los condenados, antes se condenarán a los culpables y antes se despejará la duda de aquellos inocentes, que creo que el Estado de Derecho tiene que asegurar las dos cosas, que caigan los culpables y que los inocentes puedan descansar tranquilos sin esa duda. Por eso termino como he empezado, hablando de lo que creo que los partidos políticos, todos los partidos políticos tenemos manzanas podridas, pero esas manzanas no pueden ensuciar en nombre de aquellos que estamos aquí de corazón, que aquellos que estamos aquí para cambiar las cosas, y no me niego a que la imagen de la política sean tres chorizos, sea del partido que sea, me niego que la imagen de los sindicatos sean tres chorizos y que la imagen de los empresarios sea Díaz Ferrán. Creo que tenemos que cambiar esa imagen, tenemos que dignificar la política y aquí donde estaremos las Juventudes Socialistas. Luis Paniagua. Sí, yo, como siempre, yo respeto las decisiones judiciales, lo he hecho siempre, y respeto también que la Fiscalía pida que esa macrocausa se trocee de alguna manera y se separe a los imputados VIP, me refiero a VIP porque son aforados con el resto de imputados, en definitiva, pero yo sí también le pido, siempre me ha gustado que la justicia tenga celeridad, le pido a la justicia celeridad, pero sobre todo que también tino en esa celeridad, tampoco vale por mucho correr que hagamos las cosas mal. Y es verdad que este caso es un caso muy importante, estamos hablando quizás el mayor caso de corrupción de la historia de España y por lo tanto un sumario grandísimo. Por lo tanto yo creo que lo que hay que hacer es respetar ese trabajo de la juez, es lo que he hecho siempre. Hay muchos imputados, lo hemos dicho, 2 es presidente, que es esa figura de preimputado, 5 es consejero, numerosos directores, 10 directores generales, 100 y pico de intrusos, 183 familiares, empresarios, sindicalistas que de alguna u otra manera tenían un nexo común que era el Partido Socialista, y yo creo que lo que tiene que hacer el Partido Popular, el PSOE y el resto de fuerzas políticas es dejar trabajar a la justicia, pedirle celeridad, porque eso sí se lo pido yo, pedir celeridad y por supuesto también que sea aforado o no lo sea de un partido o sea de otro, que obviamente que la justicia caiga con todas las leyes sobre esas personas que han defraudado más de 1.000 millones de euros de los parados andaluces, que es lo más sagrado, el dinero más sagrado que hay en Andalucía. Bueno, pues ante esto lo tenemos bastante claro, es decir, hay que todo aquello que haya que investigarlo, que se investigue, que la sociedad andaluza sepa lo que realmente ha pasado y por supuesto que aquellos y aquellas responsables de este caso de corrupción pues sean señalados y que devuelvan todo aquello dinero que le ha robado a las arcas públicas de la sociedad andaluza, ¿no? Y sobre todo celeridad también, es decir, rapidez. ¿Por qué? Porque el caso prescribe. Entonces, esto debe quedar resignado, debe quedar solucionado, debe investigarse hasta el final
y por lo tanto hay que tener bastante, o sea, hay que acelerar un poco los ritmos, ¿no? Y en general, ante la corrupción, un poco lo que comentaba antes, es decir, no es el único caso de corrupción que hay en eso, hay una corrupción generalizada en algunas instituciones. Y eso lleva también, y eso lleva como consecuencia lo que comentaba antes un poco el compañero, ¿no? Una desafección política. Entonces, el eliminar este tipo de casos y el atacarlos y con las medidas oportunas ayuda a que haya también ese acercamiento entre la representación política, pero sobre todo se soluciona con participación, ¿no? Y con ese acercamiento también, y la rendición de cuentas y la participación de la ciudadanía para un mayor control y rendición de cuentas de la representación política, ¿no? Bueno, yo creo que se trata de una petición de la Fiscalía en la que quizás los políticos no deberíamos de entrar, ¿no? O sea, dejemos que los procesos judiciales sigan sus cauces, sigan sus pautas, que los jueces participen de los juicios y que los políticos participemos de la política. Ha habido unas negligencias por parte de unos ladrones, porque al fin y al cabo son ladrones, el problema no son los políticos, son los ladrones, se metan en política o se metan en cualquier otra profesión, pues ha habido una negligencia y unos delitos, y eso es lo que se tiene que cuidar. Lo que sí quizás podríamos hacer los políticos, bueno, pues sí es verdad que estamos ante un caso tan grande que la jueza Laya lo que no puede llevar este caso y otros casos tan grandes como está llevando, ¿no? Que enseguida, cada vez que hay un juicio importante en Andalucía, pues es un juicio que lleva la jueza. Y eso quizás es lo que alarga tanto los procesos judiciales con cuestiones tan importantes, ¿no? Hay además ya incluso acusaciones por parte de gente que está denunciando que están prescribiendo delitos precisamente por eternizarlos tantos, ¿no? Lo que no puede ser es que, y ahí tenemos que actuar nosotros, bien sea apostando más por la carrera judicial, bien sea invirtiendo en este tipo de cuestiones, poniendo más jueces al servicio de la sociedad, porque lo que no puede haber es que cada uno de los grandes juzgados, cada uno de los grandes jueces de Andalucía tengan que llevar 6, 7, 8 casos tan descomunales y tan importantes como esto, ¿no? Eso hace que los procesos sean eternos, que las investigaciones sean eternas y que no se llegue quizás a buen puerto con una celeridad que esta misma semana había una noticia en el ABC de hace 10 años que se inició el caso Mercasevilla. Que 10 años. Que entiendo que no puede durar tanto un proceso judicial, ¿no? Se abre el debate, a ver quién quiera hablar en este momento. No, pero lo importante, pero es verdad que es que lo que se está aquí juzgando no es, y lo vuelvo a decir antes, esto no son 3 o 4 golfos, que es lo que primero nos dijo el Partido Socialista, esto es una historia de 3 o 4 golfos. Aquí lo que se está jugando es 10 años donde parece ser que hay un sistema arbitrario y sin ningún tipo de control, y donde en ese sistema han participado políticos, directores generales, altos cargos de la Junta de Andalucía y después una red de empresas. Ladrones al fin y al cabo, una red de empresas pantalla. Que da igual que entren en política o que sean electricistas o que. Sí, pero aquí lo que estamos hablando es que es una corrupción institucionalizada. Bueno, vamos a respetar un pequeño matiz a todos, ¿eh? A todos, no señalan nada. Vamos a respetar la presunción de inocencia. Estamos evidentemente. ¿vale? Yo no estoy acusando a las personas, estoy diciendo que se trata de un caso. Claro, porque se trata de un caso en el que se está investigando eso. No digo que que fulanito o que menganito. Estoy diciendo que se está investigando eso y a ver quiénes son los que se han llevado el dinero. Sí, pero alguien se lo ha llevado. No perdamos la perspectiva de que estamos en fase de instrucción y que estamos en el derecho de respetar la presunción. Sí, bueno, pero tendrá que decirlo la justicia, ¿no? Hombre, o sea, la justicia tiene que designar quién ha sido el que se la ha llevado, pero lo que todo el mundo sabe es que alguien se la ha llevado. Yo sigo, y lo que quería resumir yo, que esta gran macrocausa, que entendamos que son 10 años, donde decía que yo no sé quién se lo ha llevado, quién no se lo ha llevado, obviamente, pero son 10 años donde hay que investigarlo, por lo tanto es normal también que se tarde, porque esto no estamos hablando de un juicio de una pelea de vecinos, estamos hablando, vuelvo a decir lo mismo, donde hay 1.500 millones de euros que están bajo sospecha y que habrá que averiguar quién ordenó, cómo salieron, dónde fueron, quiénes se lo gastaron y quiénes son esos responsables. Políticos que los habrá y no políticos que estaban alrededor de esos políticos. Y por lo tanto, lo que nosotros sí podemos hacer, y es lo que yo le pido a la Junta de Andalucía, es que colabore con la justicia, que intente ser más transparente, no tan opaca, y que todos los requerimientos que le hace la jueza Laya,
y que le ha hecho, pues que los cumpla cuanto antes, que entregue la documentación que se le exige, que no ponga tanta reticencia y que, por supuesto, pues que ayude y que colabore en esa instrucción. Es lo único que nosotros como jóvenes políticos le podemos pedir, y cuando acabe esa instrucción ya conoceremos si los imputados son o no son condenados y si tienen responsabilidad o no la tienen. Bueno, Luis ha dicho que este acto es macroprocedimiento y que hay muchísima gente implicada. Imagínense muchísima gente que están hasta los hermanos de Fátima Báñez, que está hasta el suegro de Javier Arena y que hay concejales también del Partido Popular. Lo que está diciendo grave, decir, hay mucha gente supuestamente está implicada, tanta gente que se hablan de incluso delitos que han prescrito y que han pasado de eso. Entonces, claro que hay mucha gente implicada. Supuestamente está toda esa gente que te he dicho anteriormente. Y podríamos venir aquí a hablar de Cazo Bárcena, de los sobres, de Gürtel, pero creo que eso no es lo que espera la gente también de nosotros. Yo creo que los jóvenes tenemos que diferenciarnos de nuestros mayores y tenemos que dar otro discurso. La gente cuando quiere esa vía nueva quiere que nosotros entremos aquí, que no tenemos mochila, que no tenemos favores ni debemos favor a nadie, que lo que queremos es cambiar esta forma de ver la política. Y aquí sí espero y esperaba un acuerdo y un consenso en la mesa diciendo, bueno, pues condenamos este caso de corrupción al igual que condenamos el resto de casos de corrupción y que los corruptos de tu partido son tan enemigos tuyos como míos y los corruptos de mi partido son tan enemigos tuyos como míos, porque al final lo que hacen es denigrar y desprestigiar la política, que es lo que sí creo que todos los que estamos aquí defendemos honestamente. Por eso yo creo que teníamos como joven esperaba otro discurso tuyo, que no fuera a hacer política de estos casos de corrupción, como joven esperaba otro discurso tuyo que no es el mismo que puede decir Floriano, o el mismo que puede decir Floriano si te lo escribe la prensa del partido. Y nosotros no tenemos que repetir como loro lo que la gente ya sabe, creo que la gente espera propuestas, espera iniciativas, por eso creo que para tajar este caso de corrupción, como todos los que tenemos que poner medidas sobre la mesa y llegar a grandes acuerdos. Entiendo que tenemos que, sobre todo, reformar el sistema de elección del Poder Judicial. En la calle se demanda que haya un cambio, una separación de poder entre el Poder Legislativo, Ejecutivo y el Poder Judicial, y creo que tendríamos que dar una pensada y reflexionar sobre cómo se elige en el Poder Judicial y mejorar el sistema de elección para que sea lo más imparcial posible. También yo me siento muy orgulloso de la actuación de nuestra presidenta de la Junta de Andalucía. La verdad, ha hecho un gobierno que ha quitado del gobierno incluso a cualquier persona que tuviera la más mínima sospecha de duda. Estamos hablando, y lo ha comentado antes Fernando, de la presunción de inocencia. Bien, pues incluso si había duda, se ha hecho un gobierno completamente renovado y mostrando en defensa de la imagen de Andalucía contra esta corrupción. La ley de transparencia, medidas sobre la mesa, propuestas para intentar evitar que esto no vuelva a pasar más, que nadie más pueda meter la mano en el dinero público para enriquecerse. También se ha puesto donde las administraciones andaluzas tengan que informar sobre las vías de financiación, la deuda pública y las campañas de publicidad institucional. Más control al dinero público. También un plazo de 20 días para que la Administración pueda contestar a los ciudadanos que quieran información, mayor transparencia y mayor acceso a que los ciudadanos puedan hacer un control del dinero público. Todo esto son propuestas y medidas que de las juventudes ponemos sobre la mesa para que esto no se vuelva a producir y para que esto no vuelva a pasar, sea del partido que sea y sea el caso de corrupción que sea. Tenemos que luchar los que estamos aquí en esta mesa, que somos jóvenes, con un discurso renovado. No se puede hacer política de estas cosas. La gente y los parados, las personas que están en situación de pobreza, que hemos hablado anteriormente, están en una situación de hartazgo de lo que nos estamos dedicando o dedicamos nuestro tiempo a la política, y que creo que nosotros tenemos que cambiar ese discurso y no podemos hacer política, sea del partido que sea. Mi pregunta ante esto al Partido Popular, a los compañeros, de por qué entonces votaron en la comisión de investigación que fue facilitada y abierta de los ERE las conclusiones en contra. Es decir, ahí se señalaban responsables. Sabéis que el Parlamento evidentemente no cumple un papel. ¿A quién se declara responsable ahí? ¿A quién? A exconsejeros de la Consejería de Sanidad. ¿Por qué Partido Popular y Partido? Pregunto, ¿a quién se declaraba en esa comisión responsable? ¿A quién? A exconsejeros de. ¿A un exconsejero? Exconsejeros de la Consejería de Empleo. ¿Vale? ¿Y por qué Partido Popular y Partido Socialista votan en la conclusión? Votamos en contra los dos, porque es que ya es difícil ponernos de acuerdo a los dos. Pues imagínate cómo será el informe. Lo que debería, no es difícil ponernos de acuerdo a los dos. Lo que debería, lo hacéis con una facilidad, una llamadita de teléfono, cambio de reforma constitucional. Lo que debería de explicar Izquierda Unida es por qué Valderas, 2 meses antes de las elecciones, pidió la dimisión de Aguayo y de Griñán, y 2 meses después se sentó con él en un consejo de gobierno. Eso es lo que debería de explicar Valderas. Porque Valderas es que pidió la dimisión de Griñán. Y en ese informe también decía que posiblemente
Posiblemente el expresidente, en este caso, el presidente en ese caso, que era Griñán, cuando era exconsejero, tenía responsabilidades. Pues anda, que hay que tener coherencia con eso. Cuando tú estás apuntando a Griñán, cuando pides la dimisión de Griñán y cuando Valderas después de 2 meses pacta con Griñán y se sienta en un sillón al lado de él. Por lo tanto, yo creo que lo que debería de hacer Izquierda Unida es esa coherencia. Y poco más te puedo decir en ese aspecto. No recurráis siempre que parece que aquel informe, porque los dos partidos votaron en contra de ese informe, porque es que no contentaba a nadie, porque aquello era un paripé que os valió un pacto de gobierno. No vengáis ahora a sacar un informe. El que tiene que explicar es Valderas por qué pide la dimisión de Griñán de Aguayo en el Parlamento y después a los 2 meses sentó con él. Yo es que niego la mayor. Yo quiero explicar eso. Que me explique por qué pidió la dimisión y por qué apuntaba que él era un responsable político cuando era consejero de Hacienda de ese reparto multimillonario sin control del dinero de los paros andaluces. Por tanto, si a mí algún día lo explica Valderas, que no lo he explicado desde entonces. Hombre, un proceso de elección se llevó a cabo, además se aceptó por la posibilidad de que todos los grupos políticos aprobaran esa responsabilidad, la aprobaron todos los grupos políticos y se hizo tras eso, porque evidentemente para no tener que votar a un grupo entero hay que cambiar una ley electoral, que podemos también hablar sobre la ley electoral. Yo no sé qué tiene que ver eso con lo que te he preguntado, pero bueno. Yo entiendo que no es cuestión de contentar a nadie. O sea, un informe así no tiene que contentar a nadie, pero es que niego la mayor. Es que, reitero lo dicho al principio, que sean los procesos judiciales los que sigan su cauce y dejémonos de intromisiones, ¿no? Hablábamos antes de que el informe del Defensor del Pueblo comentaba la desafección hacia la clase política. Bueno, pues también va por ahí, ¿no? ¿Cuánta gente en la calle habla de cada vez que sale un tema de un juicio? Claro, es que a él no lo tocan porque como tiene un primo en no sé qué, o a él no lo tocan porque, claro, porque no sé qué, no sé cuánto. Dejemos que los procesos judiciales sigan, dejemos que los jueces hagan las investigaciones, que los fiscales hagan las investigaciones, dejemos que sean ellos los que dicten la sentencia, dejemos que todo eso siga su cauce y luego asumamos como tenemos que asumir, como cualquier otro ciudadano, asumamos lo que de ahí salga, ¿no? Pero no hagamos intromisión más allá de verdad, lo repito antes, ante la saturación en este tipo de cuestiones, ante procesos judiciales tan importantes con tantos millones de euros encima de la mesa que se están extendiendo durante tantísimos años, hagamos un esfuerzo, no recortemos, sino que invirtamos precisamente en las vías judiciales, los procesos judiciales y en que no tenga que haber, como he dicho antes, que no solamente con este tipo de cuestiones, es que cada vez que sale una noticia en el periódico sobre un gran juicio, salen 3 nombres solamente de jueces. Vamos a no saturar ese tipo de cuestiones, vamos a invertir en estos procesos, vamos a aligerar los procesos judiciales, vamos a aligerar que no solamente por salvar o por evitar este tipo de cuestiones, es que el día a día en la calle la gente también necesita que los juicios que tienen y que sus cuestiones también salgan adelante y no se alarguen durante 2 o 3 años. Y se alargan durante 2 o 3 años precisamente por la saturación de los juzgados. Y se saturan los juzgados precisamente porque no hay inversión en esa cuestión. Pues yo creo que el debate político no tiene que estar en señalar a uno, señalar a otro, hacer un informe sobre uno, hacer un informe sobre otro, o en condenar a un juez porque está tardando mucho, está tardando poco, sino que lo que tenemos que dirigir nuestras miras como gestores que somos, gestores que queremos ser o gestores que son nuestros compañeros de partido, lo que tenemos que dirigir nuestras miras es precisamente hacia eso, a invertir en lo judicial y a proteger que esos cauces judiciales sigan su camino de forma completamente independiente a lo que hagamos nosotros. Dejémonos de intoxicar este tipo de cuestiones o incluso pidamos a los medios de comunicación que no, el otro día en el Ágora Juvenil del Consejo de la Juventud de Andalucía se hablaba de la infoxicación, porque muchas veces están televisándose los juicios y se está condenando antes de que salga, ya se ha condenado a la persona y aunque luego salga inocente ya está manchado, pues durante 4 meses se le ha hecho una persecución y se le ha señalado con el dedo en la televisión. Bueno, pues dejemos y protejamos precisamente que esas situaciones no se produzcan. Venga, último turno de intervención, vamos a empezar en este caso con Nerea de Tena. Vale, pues en general, ante eso también yo creo que además de invertir en los procesos judiciales hay que buscar métodos de rendición de cuentas, de transparencia, como la ley de transparencia,
métodos de participación, espacios de participación en la que se controle, porque realmente, como comentaba antes, hay un cuestionamiento de todos los procesos democráticos internos, de una corrupción interna de ciertas instituciones, y entonces hay que buscar mecanismos de rendición de cuentas y hay que cuestionarlo y transformarlo. Y eso traspasa por medidas de, como perfectamente lo ha dicho la ley de transparencia, en la que no solo las instituciones públicas, sino las organizaciones, las empresas privadas, todos tienen que tener una rendición de todas las cuentas que han invertido con dinero público, todo el dinero público a pos del ciudadano, para que pueda solicitar cualquier información. Paco. Bueno, simplemente que ha comentado la compañera y ha salido ya varias veces en la mesa, transparencia, evidentemente, mucha transparencia. Quizás eso sí sea misión también de los políticos como poder legislativo, de aportar y de contribuir a la transparencia, de aportar y de contribuir a que se hagan leyes precisamente que protejan este tipo de cuestiones. Que quien se ha llevado que lo pague posteriormente, que lo devuelva a la sociedad, lo que se ha llevado, que los procesos sean lo más pulcros posible, lo más limpios posible y alejados de intoxicación, y que posteriormente, cuando la sentencia salga, que no lo utilicemos como un arma política, como una herramienta, sino que, como ha dicho el compañero José Carlos, todos asumamos la parte de responsabilidad que nos corresponde y actuemos en correspondencia con respecto a aquellas personas que han dañado y que han perjudicado a la sociedad, aprovechándose de un puesto que la sociedad les ha otorgado. Luis Paniagua. Sí, yo no voy a hacer borrón y cuenta nueva de este tema, José Carlos, no me digas a mí, lo has dicho antes, tú no deberías hacer política, yo haré política o hago política de lo que sea conveniente. Yo creo que los andaluces no se merecen que en este caso hagamos borrón y cuenta nueva, sino simplemente, una vez más, que todos rememos en la misma dirección, que luchemos por esa transparencia. Por cierto, el Parlamento de Andalucía ha sido declarado también el menos transparente de España, ¿no? Salía también el otro día en prensa, que en 10 años esa comisión de la que hemos hablado no se hubiese hecho ninguna comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía, eso siempre por culpa del Partido Socialista. Y sobre todo en este caso, y lo único que no hemos acabado de hablar, lo importante es que son 1.500 millones de euros, ese dinero defraudado que tenía que haber ido a parar a los parados, se acabe recuperando. Y por desgracia, esa es otra pata importante que la Junta no ha hecho, y es recuperar el dinero de los parados, porque hay que ponerlo otra vez de nuevo al servicio de los parados. Y también me parece lamentable que incluso intrusos, los famosos intrusos, esas personas que nunca habían trabajado en ninguna empresa, se acogieron al ERE y cobraron. Hubo algunos consejeros que se apuntaron en un ERE el mismo día que nacieron, imaginaros, pues incluso esos intrusos estén ganando juicio. O que el director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, lo vayan a remitir. El señor que, bueno, lo ha dicho él, que cocaína, fiestas y cubatas a costa del dinero de los paraandaluces, pues este señor que fue 10 años director general de Empleo de la Junta de Andalucía, va a volver a su puesto y aquí no ha pasado nada. Yo sé borrón y cuenta nueva, no creo que la sociedad lo acepte, y yo por lo menos es una decisión judicial. No lo acepto, claro. Esa remisión. La Junta evidentemente no creo que esté muy de acuerdo. José Carlos Durán. Bueno, yo siento que Nuevas Generaciones utiliza este tema también como un tema político. La verdad pero no te he escuchado hablar nada de caso Bárcenas ni de caso de corrupción que hay en tu partido. Yo creo que esto no es un tema político, no todo vale en política, y entiendo que por valor a lo que representamos y siendo consciente de cómo está la gente en la calle, lo que tenemos que hacer es condenar todos los casos de posible corrupción y todas las personas que puedan estar implicadas, poner medidas como ha hecho la Junta de Andalucía en una ley de transparencia. Espero que también salga adelante esa ley de transparencia a nivel central y que los políticos rememos aquí en la misma dirección, y sigo defendiendo que no todos los políticos son corruptos, que hay muchos políticos honrados, que no todos los sindicalistas cometen irregularidades, ni que todos los presidentes de las empresas son como Díaz Ferrán. Pues muchísimas gracias, José Carlos Durán, Luis Paniagua, Nerea de Tena y Paco Benítez. Ha sido un placer, nos volveremos a ver las caras dentro de 2 semanas. Habéis debatido sobre la macrocausa de los ERES y sobre el defensor del pueblo andaluz, ese informe. Por cierto, tenemos que anunciarles que ya tenemos confirmado que el lunes nos acompañará aquí en A por Todas, en 8 Andalucía, el defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu. Y el miércoles ya podemos anunciarles que contaremos con la presencia del periodista, del maestro Iñaki Gabilondo. El martes y el jueves ya lo iremos anunciando. Mañana tendremos la oportunidad de tener a Rafael Santandreu, que es un psicólogo que va a presentarnos el libro Las gafas de la felicidad, y comentará la actualidad
4 periodistas: Rosa Yacer, Juan Carlos Blanco, Elena Manzano y Raúl Limón. La columna de cierre, como siempre, todos los jueves, con la firma desde Sevilla de Mercedes de Pablos. Y como siempre iremos a por todas.